Se habla mucho sobre el tema de la guerra y mucho me temo que la mayoría, la inmensa mayoría lo tratamos este tema con mucha frivolidad. ¿Y por qué? Pues porque en realidad no sabemos, no tenemos ni siquiera idea de lo que es la guerra, porque no la hemos padecido. En los lugares donde se ha padecido la guerra no la quieren ni mencionar, donde sufren todavía los estragos de guerras recientes, pues no la mencionan ni de broma. Ahora sí, como se dice por ahí, no se atreven a invocarla. Pero la gente insensata, la gente que no sabe ni tiene idea de lo que es la guerra, pues habla con mucha frivolidad sobre ese tema y, e incluso la invocan. Hay países, hay lugares, comunidades que tienen tiempo ya padeciendo una guerra continua. Por ejemplo, es el caso de Israel con Palestina. Algunos le dan la razón a Israel, otros se la dan a Palestina. Incluso se han formado dos grupos, los llamados sionistas y los antisionistas. Y pues obviamente ninguno tiene la razón, porque al momento de haber una guerra no hay razón que valga. Y generalmente las guerras muere la gente más, pues la gente inocente, la gente que no provoca las guerras, es la que muere, es la que la padece. Actualmente también hay una situación que pues se le dice que es una guerra entre un país llamado Ucrania y Rusia, un país poderoso. Pero yo creo que esto es una mentira. No es una guerra entre Rusia y Ucrania. En realidad es una guerra que Estados Unidos, el país más belicista de la historia, el país que continuamente está en guerra con el mundo entero, el país que continuamente va y provoca guerras, estragos y el caos y el despojo de los países a los que ataca, pues ahora se le ha ocurrido declarar la guerra a Rusia. Pero como es un país poderoso, igual que, bueno, eso se dice, que es tan poderoso como los Estados Unidos, Rusia, que tiene el mismo poder bélico que Estados Unidos, que incluso en el aspecto político y económico, pues son igual de poderosos. Bueno, eso se dice. Lo cierto es que ahorita en este momento pues están midiéndose qué tan poderoso es uno y el otro. Lo está haciendo a través de Estados Unidos, su ataque contra Rusia, a través de un país gobernado por un ser completamente y totalmente despreciable. Claro, se llama Volodymyr Zelensky, creo, que hasta, pues, es un nombre que causa, pues, no sé, asco, no sé cómo llamarle, desagrado mencionar ese nombre, porque es un vil lacayo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto que todo el que le sirve a Estados Unidos pues lo convierte en un héroe. Y todo el que está en contra de Estados Unidos pues por antonomasia es terrorista y es el criminal más perseguido del mundo, ¿verdad? Pues ya sabemos esa historia, ya sabemos esa cantaleta de los norteamericanos. Ahora, cuando hablo de Estados Unidos y cuando hablo de norteamericanos, me refiero a su gobierno. En ningún momento me voy a referir a su población, porque, pues igual que cualquier parte del mundo, la población siempre es la que sufre los estragos de un mal gobierno. Y Estados Unidos tiene ya mucho tiempo con malos gobiernos.
Está Nixon, está Jimmy Carter, está Ronald Reagan, está los Bush. Antes de ellos estaba Bill Clinton. Y luego llega otro presidente que parecía la gran esperanza para el mundo, un tal Obama. Y luego llega uno que consideraron que estaba loco, que es Donald Trump. Y luego llega otro que, pues a mi parecer, resultó el más loco de todos y el más peligroso, que es Joe Biden, porque es el que está... Ninguno se había atrevido a provocar un conflicto con un país tan poderoso como es Rusia o China, no se habían atrevido a hacerlo. Pero pues de plano sí está loco porque se atrevió a hacer eso. Y entonces, ahora sí, el fantasma de la guerra vuelve a resurgir, vuelve a resurgir. Y nuevamente son los Estados Unidos los que provocan esa situación. Estados Unidos no necesitó en su tiempo un intermediario, bueno, pretexto sí, pero un intermediario para atacar a Irak. No fue y lo atacó directamente. Fue y lo atacó directamente. Tampoco necesitó intermediarios para ir a atacar a Libia y fue ahí la atacó a Libia directamente. Tampoco necesitó intermediarios para ir a atacar a Afganistán, a Siria, ¿sí? Y en años anteriores pues, a Vietnam, ¿sí? Invadir a Panamá, etcétera. Entonces, pues estamos ante un país que ya es peligrosamente belicista. ¿Por qué? Porque parece ser que la economía de los Estados Unidos se sostiene por la fabricación de las armas. Es lo que mantiene a Estados Unidos, la fabricación y la venta de las armas. Entonces por eso tiene que provocar guerras, pues para que ese comercio se dé. De lo contrario, pues no. La última tragedia para el mundo fue la orden que dio Joe Biden de enviarle a Ucrania bombas de racimo, que hasta donde sé, pues son bombas que van a causar mucha mortandad. ¿Y dónde se van a usar? Pues se van a usar en el mismo territorio de Ucrania. O sea, imagínense qué presidente tan fatal le tocó a esa nación. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, pero yo creo que el pueblo de Ucrania no merecía ese gobierno, pero pues para que esté gobernándolo, pues quiere decir que hubo apoyo de gran parte de la población. Aunque sean presidentes impuestos, pues cuando sean presidentes impuestos, la población debe levantarse y quitarlo, no permitir imposiciones. Si no lo hicieron, pues ahorita están pagando las consecuencias. Millones de personas se han ido de Ucrania, los que pueden, los que tienen recursos económicos se han ido. Y los que no, pues tienen que estar ahí aguantando y soportando y perdiendo la vida. Y todavía se atreven los países europeos a darle galardonear a ese ser tan abyecto que gobierna Ucrania. Pero bueno, pues es el héroe para Estados Unidos y por lo tanto pues los tienen que coronar. Pero qué barbaridad, de veras. Ahora, pues aquí se equivocó Estados Unidos, porque Rusia no es Irak, Rusia no es Libia, Rusia no es Siria, ni es Afganistán, ni es Panamá, ni es Venezuela, tampoco es México, país al que los Estados Unidos han pisoteado desde siempre y lo consideran su patrio trasero. Es la verdad. Entonces, es indignante que muchos mexicanos alaben a un país que le tiene la bota en el cuello encima a su propio país.
Pero bueno, pues así hay gente, ¿sí? Y pues ni hablar. Son personas que desearían que Estados Unidos invadiera México y que de una vez fuera parte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no necesita invadir México, tiene lo que quiere sin necesidad de echarse compromisos. Así como en Irak fue y lo despojó de su riqueza, así como en Libia fue y lo despojó de su riqueza, y así a los países a los que ha intervenido los despoja de su riqueza y luego los deja con el caos y la anarquía, allá que los mismos habitantes de esos países se las arreglen solos. Ya una vez despojados de su riqueza, pues ya no les interesa a Estados Unidos lo que pase con su gente, con la población. Dios quiera en un momento dado que le ponga el alto a Estados Unidos, porque creo que es Dios solamente quien le puede poner alto a un gobierno, ¿sí? Que por cierto vende la idea de que son el pueblo elegido. Ellos son los elegidos de Dios, por eso ellos pueden hacer lo que les dé su gana. Imagínense qué barbaridad, ¿no? Qué manera de manipular a las mentes débiles, a la gente ignorante, que sí se lo creen, sí se creen ese cuento. Estados Unidos es el exportador número uno de religiones, porque sabe que con eso manipula a la gente del mundo. Pero en fin, pues allá quienes les quieran creer sus cuentos. Pero bueno, el caso es que hay una guerra ahorita entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos apoyado por los países de la Unión Europea, los que conforman la Unión Europea, España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, etcétera. Y con su brazo armado que es la OTAN, un brazo armado criminal que no duda en usar las mejores armas, las armas más modernas para atacar a los países enemigos y acabar con su población. Ahora, ¿por qué no se atreven a usar armas nucleares contra un país como Rusia? Porque saben que Rusia les va a responder igual. Y su presidente, que es Vladimir Putin, por cierto, un gran presidente, son muy afortunados los rusos en tener un presidente de la talla de Vladimir Putin, ha dicho claramente que una vez que se usen las armas nucleares no va a haber sobrevivientes, no va a haber sobrevivientes. Aunque los gringos, aunque el gobierno norteamericano piense y crea que ellos ya tienen una estación allá en la luna o no sé dónde, donde se pueden ir a refugiar, o refugios subterráneos pues, construidos con los mejores materiales capaces de resistir una hecatombe nuclear. Correcto, vamos a suponer que cada uno de los habitantes de Estados Unidos, bueno, porque pues no va a haber muchos sobrevivientes, pero los pocos sobrevivientes que haya, que cada uno tuviera a su disposición no uno, sino tres o cuatro supermercados bien surtidos. ¿Por cuánto tiempo van a sobrevivir? Y luego, ¿qué clase de vida es esa? Todo el planeta destruido, todo el planeta contaminado, hasta por varios milenios que tardaría en limpiarse por sí solo el planeta. Pero mientras tanto, ¿quién va a sobrevivir tanto tiempo? Y aparte, los que sobrevivan, ¿qué clase de vida van a llevar? Entonces, no, por más que quieran dorar la píldora, una conflagración nuclear sería el acabose para toda la humanidad. Y los pocos que pudieran quedar vivos van a desear morir. Van a desear morir por las enfermedades tan terribles que van a padecer a causa de la radiación. Aunque sea una radiación ya muy lejana, pero que les va a alcanzar. En lo que huyen al espacio, en lo que van y se refugian allá en lo profundo de la Tierra, pues cierto grado de radiación los va a alcanzar y van a padecer las consecuencias de eso. Entonces, los pocos sobrevivientes que hubiera, los poquísimos, junto con algunas que otras cucarachas que pudieran resistir esa hecatombe nuclear, pues esas personas van a desear morirse. Así de sencillo, así de simple. Entonces es más realista Vladimir Putin al hablar de que no va a haber sobrevivientes, mientras los gringos piensan que ellos sí van a sobrevivir.
pues a qué se atienen o qué saben que nosotros no sabemos, ¿verdad? En fin, pero el caso es que la guerra es algo terrible y nuevamente está el fantasma de la guerra. Desgraciadamente yo pienso que esta guerra que está ahorita sucediendo en Ucrania, el encuentro entre Estados Unidos y Rusia ahí, se va a extender, se va a extender a otras regiones. Y regiones, por ejemplo, primero de Europa. Y luego va a llegar acá a América. Forzosamente, tarde o temprano va a llegar acá a América de contra esa guerra. Y para entonces, pues Joe Biden ya se anda muriendo. Es más, ya ni siquiera está consciente de la realidad. ¿Sí? Pero claro, es un monigote que pues los grupos económicos y políticos poderosos del país pues lo manejan como una marioneta y simplemente es la apariencia. Y ahí lo traen el pobre individuo ahí ya todo senil, ya enfermo, ya no carbura para nada. Pero supuestamente él dando órdenes de que se envíen bombas de racimo a Ucrania y asusando más el asunto de la guerra en vez de pararla. En cambio, la persona que consideran que está loca o que está loco, ese Donald Trump, pues es el que podría parar este asunto de la guerra. Ojalá y gane en las próximas elecciones. Ojalá. Porque yo sí creo que él, porque durante su mandato no hubo guerras. Ni le declaró la guerra casi prácticamente a ningún país. Es más, él trató de llevar buenas relaciones con todos los países. A su manera. Pero llevó la fiesta en paz. Y este tipo no. Mosquita muerta. Parece que no rompe un cascarón. Pero ahí va, mire. O sea, está poniendo en peligro a la humanidad. Cosas tan terribles con sus decisiones terriblemente equivocadas. Pero ahí está. Se dice que Estados Unidos de Norteamérica tiene una agencia que se llama la CIA, o sea, la Central de Inteligencia Americana, que se encarga de crearle conflictos a las naciones que Estados Unidos quiere, en las cuales Estados Unidos quiere intervenir. Y que es una agencia que solamente puede actuar fuera de Estados Unidos. Al parecer no puede actuar dentro del territorio norteamericano, porque no está hecha para eso. Entonces sus acciones son fuera de Estados Unidos, o sea, crear conflictos en los países cuyos intereses no están alineados con los de Estados Unidos. Entonces ahí manda a la CIA que se encarga de crear esos conflictos. Y por supuesto uno de esos países fue Rusia, pero al no poder hacerlo en Rusia, pues lo hace en Ucrania. Entonces, pero así como lo está haciendo en Ucrania, lo quiere hacer en Venezuela, lo quiere hacer en Nicaragua, lo quieren hacer en Corea del Norte, en China, ¿sí? O sea, ese es la misión que se le encomienda a la Central de Inteligencia Americana. No me consta que sea una agencia que trabaje de esa manera, pero es lo que se dice. Y que en Estados Unidos pues solamente actúa el FBI y otras agencias ahí que sí pueden actuar dentro del territorio norteamericano. Pero el caso es que sí hay esos conflictos creados por Estados Unidos en algunos países en donde le interesa que haya conflictos para cambiar gobiernos, para quitar y poner a sus marionetas de siempre. Aquí en México lo ha hecho, evidentemente. Durante mucho tiempo apoyó a los gobiernos neoliberales y los sigue apoyando. Y por supuesto que va a intervenir en las próximas elecciones para que no quede el mismo gobierno que no es afín a sus intereses. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no es afín a los intereses norteamericanos. Por eso va a intervenir para quitar, para que el próximo gobierno no sea el de la cuarta transformación, sino que sea otro tipo de gobierno que sea afín a sus intereses, como lo fueron desde Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, o mejor dicho, desde Gustavo Díaz Ordaz, desde los alemanes, etcétera, mucho antes. Es más, todos los gobiernos que ha habido, excepto uno o dos, ¿verdad? Pero todos los gobiernos que ha habido han sido afines a los intereses norteamericanos, han sido abyectos, han sido vasallos de Estados Unidos. Los gobiernos, hablo de los gobiernos. Y pues han entregado los bienes de la nación y han entregado las riquezas a ese país.
Ya permitió que ese país venga, ese gobierno venga y haga lo que le da su gana aquí en México. Y aquí, y así como México, en muchos países de Latinoamérica, que por cierto algunos ya se han revelado, como es Venezuela, como es Nicaragua. Pero ahí los mantiene, ahí está, la amenaza continua. Pero con el apoyo de Rusia y de China, pues lo han mantenido a raya a Estados Unidos. Por eso me dicen, ¿tú le vas a Rusia? Pues claro que la voy a Rusia, claro que quiero que gane Rusia la guerra. Porque si la gana Estados Unidos, pues va a seguir sometiendo a mi país. En cambio, si Rusia logra neutralizar a Estados Unidos y bajarle, lograr que le baje 3 rayitas a su asunto, pues va a ser benéfico para México. México va a estar en mejores condiciones ahora sí, de hacer negociaciones con Estados Unidos y no imposiciones. Pero en fin, así están las cosas. El caso es que ahorita hay el fantasma de la guerra, propiciado nuevamente por el eterno país belicista que son el gobierno norteamericano. Ni modo. Y es nuestro vecino, para acabarle de amolar.